Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los antipsicóticos de primera generación. Para hablar de los antipsicóticos de primera generación tenemos que tener en cuenta esto de aquí, que serían los receptores D2. Son importantes porque estos fármacos están relacionados muy estrechamente con la hipótesis dopaminérgica, ya que van a interactuar sobre todo con los receptores D2. Los receptores D2, si bien había mencionado que se encontraban sobre todo en la vía mesolímbica, van a estar presentes en cada una de las vías dopaminérgicas y por ende van a causar estos fármacos efectos en cada una de ellas. También estos fármacos van a tener interacción con estos receptores de aquí. Y el caso del receptor delta 1, alfa 1, perdón, va a estar relacionado con efectos en la presión ortostática, en el caso del H1 con efectos del sueño, y en el M1 con efectos de, por ejemplo, el aparato gastrointestinal, que pueden llegar a ocasionar estos mismos fármacos. Ahora hablando de las vías, tenemos que hablar de cada una de ellas y qué ocurre con estos fármacos. La principal de ellas es la vía mesolímbica, ya que es aquí donde los fármacos van a efectuar su mayor función, ya que la vía mesolímbica es la que se encarga de la producción de los síntomas positivos de las enfermedades psicóticas, las cuales serían ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado. Y los fármacos al bloquear la dopamina en esta vía van a disminuir estos síntomas. En el caso de la vía mesocortical va a ser diferente, ya que esta vía en estado normal es una vía activadora, al contrario de la mesolímbica, que es una vía inactivadora. Va a necesitar de la dopamina para funcionar correctamente. Entonces, los fármacos lo que van a ocasionar es simplemente lo que se conoce como síntomas negativos, que serían aplanamiento afectivo, disminución de la fluidez y del pensamiento. Pueden simplemente tener leves estos síntomas negativos o incluso pueden empeorarlos. En el caso de la nigroestriada es importante para uno de los efectos secundarios más importantes de los antipsicóticos, que sería el parkinsonismo. Para entender el parkinsonismo tenemos que entender un poco sobre la fisiopatología del Parkinson y recordando, en el Parkinson lo que ocurría era un déficit de dopamina ocasionada por un deterioro neuronal en las células de la sustancia negra. En el caso del parkinsonismo no va a ocurrir esto porque la dopamina va a estar perfectamente, va a seguirse sintetizando normal, pero va a haber una, una menor interacción entre esta dopamina con los receptores D2 de esta vía y por ende va a terminar provocando efectos similares al Parkinson. Luego tenemos la vía tuberoinfundibular que está relacionada con la prolactina. La dopamina lo que se hace cargo es de inhibir la liberación de prolactina. Entonces, al estar bloqueada la función de la dopamina, lo que va a producirse es un aumento de la prolactina y por lo tanto disminución de todas estas hormonas que vemos aquí. Y consecuentemente se va a producir anovulación, amenorrea, también puede provocarse galactorrea e incluso infertilidad, tanto en hombres como mujeres, y en los hombres disfunción eréctil. Ahora vamos a ver dos ejemplos de fármacos de este tipo. El primero y el más clásico de ellos sería la clorpromacina, que está aquí. Es un fármaco que va a interactuar con los receptores de 2 y también tiene adherencia por los receptores alfa, perdón, por los receptores H1. Y es por esto que va a disminuir los síntomas positivos, pero no va a tener ningún efecto sobre los síntomas negativos. Los receptores H1 va a causar una sedación bastante considerable. También puede ocasionar hipotensión ortostática por sus efectos con el receptor alfa 1 y efectos extrapiramidales. En el caso del haloperidol, este va a ser un poco diferente, pero va a interactuar de la misma manera con los receptores y en las vías de dosis, por ende va a disminuir aún más los síntomas psicóticos, pero va a aumentar los síntomas negativos de la enfermedad. Por esto mismo va a tener una menor sedación, pero a su vez va a aumentar los efectos extrapiramidales hasta el punto de ocasionar neurolepsis y obviamente también parkinsonismo. También ocasiona galactorrea y estreñimiento. Finalmente, para concluir, hay que tener en cuenta esta imagen de aquí, que lo que nos dice es que para que el efecto los efectos secundarios de los fármacos lo más óptimos posibles, es que tienen que bloquear del 60 al 75% de los receptores de 2, no la totalidad, ya que si bloquea
más del 78% de estos receptores puede llegar a ocasionar estos efectos secundarios, como por ejemplo el parkinsonismo.